¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta al programa Exploradores de Futuros. Ya estamos aquí con Nicolás Arroyo, conectado desde Dinamarca. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Bárbara. Un gusto ¿Cómo tenerte estás? con nosotros acá. Muy bien, aquí en un capítulo más. Mira, te invitamos a abrir esta conversación con una pregunta que le hacemos a todas y todos nuestros invitados. Básicamente, ¿qué es para ti el futuro? ¿Qué es para Nicolás el futuro? Para mí el futuro es lo que uno construye hoy, o sea, es el presente. Uno no puede, es imposible adivinar el futuro o tratar de predecir el futuro, pero sí uno puede ponerle atención a lo que hace hoy, a las acciones que uno toma hoy, a las palabras que uno crea hoy, a las ideas que uno tiene hoy, porque esas ideas eventualmente son como semillas, ¿no? Chiquititas que empiezan a crecer y que eventualmente se transforman en algo en el futuro. Así que para mí siempre ese concepto de futuro está como anclado en el presente, ¿cachai? No es como algo, no es algo etéreo ni abstracto, es como bien concreto. Es como lo que nosotros hacemos hoy, lo que nosotros decidimos hacer hoy, se transformará en un futuro o en distintos futuros. Buenísimo, me gusta esa conexión que haces con el presente porque muchas veces he escuchado el juicio, claro, del futuro como la bola de cristal, algo así como lejano, y justamente como mencionas, las acciones que tomamos hoy día se transforman eventualmente en un futuro, como está bueno ser consciente de ello. Claro, sí. ¿Y cómo llegaste a esta disciplina, al tema futuros? ¿Qué te hizo en la vida llegar a esto? Bueno, ha sido un camino bien como entre intencional y no intencional. Yo soy chileno también y hace ya varios años que vivo acá en Dinamarca, hace ya más de 10 años que estoy acá en Dinamarca. En Chile estudié un tiempo arquitectura y arte y después trabajé como director creativo de una marca de ropa en Chile. Y después de un tiempo como que me sentía un poco así que, no sé, había algo que sabía que no estaba aprendiendo como en la academia y que quería explorar un poco más. Sabía que había algo distinto en el mundo del diseño que era interesante para mí. Y en eso se dieron las cosas de que, bueno, me vine a Dinamarca inicialmente por un par de meses, como algo muy temporal. ¿Ya? Y conocí a una escuela que se llama Chaos Pilots, que es una escuela como una escuela híbrida entre una escuela de negocio y una escuela de diseño. Y una escuela muy creativa, que está como muy enfocada a los proyectos como en el mundo real, que ya ahora es como la mayoría de las universidades y de los posgrados como que tiene un enfoque así, pero ellos vienen trabajando hace ya más de 30 años con un enfoque muy de trabajar con clientes reales, con proyectos reales. Y es una educación un programa que dura 3 años. Así que yo empecé ahí el 2011, me gradué el 2014, sorry. En esta escuela donde, bueno, uno aprende de todo en realidad, como entre liderazgo, design thinking, innovación, diseño de procesos, diseño de negocios, y un poco como que uno puede tomar distintos caminos desde ahí. Perfecto. Y mucha gente empieza negocio o se va como en la parte más de emprendimiento o de innovación. Y yo con un amigo, mi socio que se llama Rune, tuvimos un seminario con un chico de Canadá que se llama Matthew Linces, que es de OCAD, de Toronto, y él hizo un seminario de Foresight. Entonces él había estado trabajando con Foresight por muchos años, él también es diseñador, pero muy como trabajando con clientes, con proyectos en Norteamérica. Y ahí como que quedamos enganchadísimos. Y dijimos, bueno, ¿qué es esto? Queremos aprender más. Y bueno, y él se
se transformó en un mentor mío y después también en un amigo. Y después que nos graduamos empezamos a hacer un curso de Foresight con él. Al principio como que le ayudábamos y él es como bien rebelde, ¿cachai? Como que tiene sus propias herramientas y varias formas de trabajar, pero no eran muy como concretas. Entonces lo que hicimos nosotros, que veníamos ya del mundo del diseño, mi socio también es diseñador de profesión y empezamos como a conceptualizar métodos, marcos de trabajo, herramientas, como hacerlo un poco más didáctico. Y de ahí empezaron a surgir un montón de procesos nuevos, empezamos a mezclarlo con las cosas que nosotros ya veníamos trabajando. Y, y claro, y en ese momento estábamos haciendo nuestra tesis, se puede decir que es como nuestro proyecto final, que tienes como un año para desarrollar claro, un proyecto que sea significativo para ti, y nosotros empezamos a trabajar en Bespoke. O sea, queríamos hacer una especie de estudio en el que trabajar con temas de futuro, de diseño, de innovación, de diseño de Perfecto. proceso, y de ahí empezamos como a explorar esto y a trabajar con Matt y a desarrollar herramientas porque no había mucho, pero, o sea, hay harta literatura de Foresight y Foresight es una disciplina bueno, que no es nueva, o sea, lleva muchas décadas ya en la academia y en el mundo de la estrategia, pero no había mucho como tanta intersección entre el diseño y la estrategia y el pensamiento de futuro. Entonces ahí empezamos nosotros a crear nuestras propias herramientas, nuestros propios modelos, qué sé yo, y ha ido evolucionando, o sea, desde el 2013, 2014 hasta hoy. Bueno, nos graduamos y Bespoke siguió, o sea, todavía sigo trabajando en mi proyecto final, se podría decir. Y Genial. partimos los dos como haciendo consultorías con clientes y bueno, ahora ya somos un estudio boutique, igual chiquito, pero ya somos 12 personas acá en Copenhague, tenemos algunos asociados en Suecia, en Japón, en Alemania. Y ha sido un proceso súper interesante como de ir descubriendo a la marcha un poco cómo este mundo de los futuros también es valioso y cómo creamos valor en organizaciones y con la gente con la que trabajamos. Así que ha sido bien como de aprender a punta de errores también, pues, y tirarse a la piscina y descubrir cosas y generar conocimiento también. Le ponemos harta atención a hacer proyectos también que tengan que ver con generar conocimiento, o sea, tenemos harta partnerships con distintas universidades en Europa, proyectos con la Unión Europea y con otras como instituciones más de educación, que es súper importante para nosotros, al igual que los trabajos con clientes, pero importante para permitirnos generar conocimiento, generar nuevas herramientas o probar nuevas formas de trabajo o procesos. Así que, bueno, es un poco como en corto la historia de dónde viene todo esto, pero está muy ligado como a Bespoke y a ir descubriéndolo a la marcha, en la misma Perfecto. marcha. Oye, me surgen distintas cosas de lo que vas diciendo, pero una en la que me Sí, gustaría indagar un poco, que encuentro súper interesante. Claro, tú vienes del campo de la arquitectura en un inicio. sí. Con todos los entrevistados ha sido súper interesante que han llegado de campos distintos, como ya sea claro, de los negocios, del diseño, de la psicología, de la antropología, que es algo bien interesante de esta Claro. disciplina. Y un poco hemos Muy hablado de eso. convergente, como muy Claro, convergente. como Sí. este concepto transdisciplinario, como tú mencionas también el diseño, las artes, y en eso me surgió la pregunta, justamente hace unos días estábamos hablando, hay un proyecto como que busca llevar la creatividad a las organizaciones más tradicionales y partía todo esto como cómo ir ligando la economía creativa o naranja con la Claro. economía más tradicional, y en esa línea me gustaría preguntarte, como tú decías, que cuando se metieron a esto el diseño de futuros, esta transdisciplina o interrelación entre el diseño y el foresight quizás no estaba tan explorado en lo que a ustedes les tocó, como cuál es el potencial que tú has visto en esa exploración, como qué le ha agregado el diseño a esta disciplina o las artes, como todo esto que tú ya traías y que se mezcló con el Sí, foresight, como desde tu perspectiva, ¿qué le agrega? sí. Buena pregunta. Mira, para mí igual ha sido como mucho o cuando nosotros empezamos Bespoke con Rune fue como muy de cómo creamos
un tipo de trabajo que es lo que queremos hacer, ¿cachai? Como que nuestro trabajo, our dream job, como el trabajo de los sueños, o nuestro trabajo soñado, nuestra pega soñada. Y parte de eso también tiene que ver con que yo soy súper curioso y me interesan muchas cosas distintas. Y que en algún momento eso también como que, no sé, pues me decía sentir harta culpa, ¿cachai? Cuando estáis como en la universidad o tenéis como que enfocarte en algo. Y a mí siempre me han gustado muchas cosas, o sea, como que podría haber estudiado Derecho, podría haber estudiado Arte, podría haber estudiado un montón de otras cosas. Entonces como que no había mucho espacio también para esa, como se dice, como para ser un experto más fractal, como más Mm, amplio. Y, y cuando empecé a trabajar con el tema de futuro, me di cuenta que el, la habilidad que es más valiosa para este tipo de trabajo es ser curioso en distintas áreas. ¿Cachai? Es como que no es una debilidad, se transforma en una fortaleza. Entonces, si tú te pones a pensar los grandes innovadores de la historia, las personas más creativas, no sé, Steve Jobs o Elon Musk o incluso Da Vinci o mm, Marie Curie o son todos gente que era muy curiosa en distintos campos. Quizás eran expertos en algunas áreas, pero tenían una curiosidad que era un poco más amplia, ¿no? Que es como este típico modelo de la T, como que conoces muchas cosas como en el horizonte y también tienes la capacidad de profundizar en ciertas áreas, que son cuando sea necesario. Y eso yo lo empecé a practicar, sobre todo cuando estuve en Chaos Pilots, como de, bueno, cómo uso esta curiosidad de que no sé, me gustan las cosas de tecnología, me gustan las cosas del arte, me gusta la sociología, la antropología, pero no tengo esa expertise como tan profunda, ¿no? Como claro. cómo se usa eso, cómo se usa esa habilidad de ser un generalista. Y he descubierto que a través de este proceso de pensar en futuro y trabajar con futuro, uno usa esa capacidad de ser generalista. Y los últimos años, a través de nuestro trabajo, también mm, nos hemos dado cuenta que tenemos que tratar de transformar a las organizaciones en organizaciones que sean más generalistas, si se puede decir así, o eh, eh, claro, como más curiosas, un poco más allá de lo que normalmente hacen. O sea, un banco hoy día no está solamente en el mundo de las finanzas, un banco hoy día tiene que ser una empresa de software, de tecnología, de servicio social, eh, tiene que saber del medio ambiente, del impacto que genera. Entonces, todas las empresas, todos los rubros, todas las industrias ya no son tan específicas en lo que hacen, Mm, tienen que saber o tienen que explorar un poquito más allá del área que tienen de expertise. claro. Entonces, lo que nos enfocamos mucho ahora en ese proceso, cómo ayudamos a empresas a que se transformen en este tipo de entidades que saben que saben más allá del rubro en el que están. Claro, con un poco más de perspectiva. Y ahí, no sé si Claro. mencionaste o lo leí, cómo se liga esto con la innovación, como lo necesaria que es esa curiosidad y esta mirada más amplia para también innovar y generar como estas nuevas olas de desarrollo y no enamorarte de tu producto actual, por así decirlo. Claro, porque al final de cuentas, como que ¿qué es la innovación? O sea, creo que lo peor que puede pasar es cuando se innova porque sí, cuando Mm, como que se innova porque hay que innovar o hay que hacer. A veces está de las moda. mejores cosas, claro, porque está de moda, a veces las mejores soluciones son las cosas que ya funcionan bien, ¿cachai? Entonces hay distintos tipos de innovación y distintos tipos de creatividad, se podría decir, pero creo que al tener como desarrollado como este sentido, como este músculo de ver un poquito más allá de lo que tú haces, te empiezas a dar cuenta que no es solamente sobre innovar, también es como saber escuchar qué está pasando alrededor tuyo, qué pasa con tus usuarios o tus clientes o la gente con la que tú trabajas, qué pasa con no sé, temas políticos o sociales, que bueno, en Chile han sido muy presentes en los últimos años. Hay todo un cuento que, claro, que uno dice, bueno, negocio y política no se mezclan, pero al final te das cuenta que sí, que hay cosas
que afectan un poco cómo la gente se comporta, qué tipo de valores cambian en la sociedad, porque las sociedades están en constante cambio y la gente está en constante cambio. Entonces, lo que era valioso hace 5 o 10 años no es valioso ahora. Como una empresa o una entidad que presta un servicio o que quiere vender un producto, lo que sea, uno también tiene que estar como en la misma frecuencia de cuáles son las conversaciones que pasan en la sociedad, cuáles son las preguntas que la gente se está haciendo o las inquietudes. Y eso necesita un poco como de una cierta sensibilidad. Pues, por eso ahí se hace muy útil los temas o sea, herramientas de la sociología o de la antropología, de las ciencias sociales, eh, para tener esa sensibilidad, ¿no? O de las artes, o sea, las artes siempre reflejan un poco el espíritu de los tiempos. Entonces, hay muchas cosas que que puede aprender del proceso artístico. Nosotros trabajamos mucho con artistas ¿Ya? para eso, para descubrir cuáles son esas sensibilidades que pasan hoy. Trabajamos en muchos proyectos en Japón con artistas y con empresas muy corporativas, como muy tradicionales, pero que están interesadas en saber cuáles van a ser los productos que la gente va a usar en 20, 30, 40 años. Entonces, ¿cómo descubres esas necesidades? ¿Cachai? ¿No? Claro. Es súper difícil hacer predicciones de eso, pero generalmente los artistas, los filósofos, o los pensadores como más radicales tienen una sensibilidad que, que están hablando de algo que va a pasar en mucho tiempo más, porque ya hay señales pequeñas o señales emergentes de que hay cambios en cómo la gente se comporta o qué tipo de valores la gente tiene. O sea, hoy día nadie te discute que la mayoría de las empresas de alimentación tienen que empezar a desarrollar opciones veganas o más sustentables o más sanas, pero eso se podía ver hace 20, 30 años. O sea, ya había Totalmente. gente, como grupo de gente que, mm, que empezó a cambiar ciertos comportamientos alimenticios o por temas políticos o de salud, qué sé yo. Entonces, si uno le pone atención a esas cosas, tiene más probabilidades no de predecir el futuro, pero sí de tener una idea de cuáles van a ser esas fuerzas que pueden cambiar una industria o un sector. Mm, Me quedó ahí bien interesante, claro, lo que dices como ser perceptiva a los cambios de valores. Como, Claro, claro, muchas veces yo vengo más, como estudié ingeniería comercial, vengo más desde el mundo organizacional y a mi juicio, claro, la experiencia como que no está tan desarrollada esa sensibilidad, por así decirlo, cuando uno va, no sé, pues en ciertas reuniones de directorios o de gerentes, claro, no está tanto esa conversación que como bien dice, desde el mundo de la filosofía, las artes, la sociología u otros campos, eh, fluye más naturalmente, como es parte claro, de su trabajo diario, por así decirlo. Y, claro. y por lo menos en el contexto chileno, justamente, claro, como tú mencionabas, lo de la crisis social, sumado al coronavirus, ha generado como un shock, es como chuta, claro, parece que hay algo que no estamos mirando que vamos a tener que empezar a ver. No sé exactamente qué es, pero hay algo ahí, Claro, pero parece, algo se está redefiniendo, ¿no? Sí, sí, sí. se siente igual A mí dentro de... yo siempre uso un ejemplo hay un filósofo, o sea, un pensador que se llama Mark Weiser, que en los 80 él hablaba de la idea de ubiquitous computing, como los computadores de forma ubicua, esa es la palabra en español. ¿Ya? Claro. Entonces él hablaba de la idea de que, claro, en los 80 los computadores eran unas máquinas gigantescas y tomaban mucho espacio, eran muy caros, qué sé yo, pero decía, en algún momento vamos a llegar a un punto en que los computadores van a ser invisibles, van a estar en todas partes, vamos a estar rodeados de computadores y eso va a tener un efecto en cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, eh, cómo son nuestras relaciones personales, profesionales, creativas. Pero, y él no estaba hablando de, no sé, pues del smartphone, del teléfono, no. Ese no era no estaba prediciendo el iPhone o lo que sea, pero sí estaba hablando del concepto de, en algún momento vamos a tener computadores en todas partes y eso va a cambiar cómo vivimos. Claro. Entonces, ese es alguien que está haciendo ese ejercicio de pensar un poco de
qué tipo de valor pueden surgir en la sociedad. Y hoy en día uno, bueno, si le pone atención a los filósofos, a los pensadores, qué es lo que están diciendo de la inteligencia artificial o de la tecnología, cuáles son esos cambios, uno te puede dar luces de qué es lo que va a ser importante en un par de años. Y obviamente Totalmente. esa es una parte, una fuente de todas estas fuentes de información que uno puede tener. También está la información dura, ¿no? La data que es dura también es importante, y combinando esas fuentes se generan insights que son súper ricos y que tienen mucho peso. Muy buenísima reflexión. Mira, nos vamos a quedar ahí con lo que tú dices, como esos insights para indagar después. Vamos a ir a un pequeño break musical y volvemos con la audiencia a seguir hablando de este interesante tema, Nicolás. Súper.